¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar un poco sobre la certificación CCNA. En este caso he hecho un segundo video porque en los comentarios del primer video que hice existen muchas dudas acerca del examen. En este caso les voy a hablar por ejemplo sobre cómo hice yo para estudiar para el examen específicamente y también otros aspectos como el idioma y todo eso. Bueno, recordemos que para tomar la certificación CCNA existen dos libros oficiales de Cisco. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo una carpeta en donde tengo todos los materiales que utilicé para esta certificación. Como ven, aquí tengo yo lo que son laboratorios, también tengo aquí los libros y también tengo otro material que yo encontré en internet. En este caso voy a empezar por los libros y como ven aquí tengo los dos volúmenes. En este caso el volumen 1 trata más de lo que es direccionamiento IP versión 4, IP versión 6, lo que son los equipos Cisco, también lo que es los CPF. Como ven aquí en el panel izquierdo tengo yo los diferentes temas. Bueno, en mi caso yo más me enfoqué en estudiar el libro 2 porque generalmente estos temas yo ya los conocía porque me dieron en la universidad. Entonces, por ejemplo, aquí como pueden ver el libro 1, vamos a ver, bueno, en este caso también voy a abrir el libro 2. Aquí tengo el libro 2 y aquí por ejemplo existen temas como lo que son la automatización de redes. También existen por ejemplo lo que son los threads, los JSON. En este caso esos son los temas que yo más estudié porque no los conocía. También existe lo que es calidad de servicio y también existe lo que es un poco de seguridad como Access List y todo eso. Ya entonces como pueden ver aquí el libro 1 tiene 1095 páginas, de las cuales unas 700 serían lo que hay que estudiar porque los demás son apéndices y todo eso. Y en cambio en el libro 2 tengo 1198, igualmente unas 800 páginas más o menos que hay que revisar. En el caso de que ustedes quieran revisar todo el libro van a demorarse mucho tiempo, entonces yo cuando empecé a estudiar sí inicié desde los libros. Después me di cuenta que me iba a tomar mucho tiempo, entonces ahí lo que yo hice fue por ejemplo ir separando todos los tópicos más importantes que hay en cada libro. Por ejemplo, aquí si ven que tiene un cuadrito de tomate que dice Key Topic. Entonces eso es lo que nos recomienda en este caso Cisco, que tenemos que saber o dominar para dar el examen. Por ejemplo, en todos los capítulos existen estos Key Topics. Como pueden ver, aquí tenemos otro, igualmente tenemos tablas. Y por ejemplo, al final de cada capítulo también existe una tabla en donde nos indica qué es lo que tenemos que saber o qué es lo que tenemos que enfocarnos para dar el examen. Por ejemplo, aquí tenemos que revisar todos los key topics. También tenemos aquí la tabla de contenidos, cómo estudiar. Y también aquí tenemos los términos que tenemos que saber. En este caso, por ejemplo, son protocolos o son abreviaturas que tenemos que saber. Ya, entonces eso es lo que yo hice primerito después de que ya empecé a estudiar de los libros. Como les dije, en mi caso, después lo que fui haciendo es solamente ir leyendo. Entonces iba leyendo y iba sacando los key topics de los dos libros. Ya, entonces en ese caso, por ejemplo, yo aquí tengo lo que vendría a ser la materia que hice, como pueden ver, en donde aquí tengo, por ejemplo, todos los key topics que les enseñé. Vamos a esperar hasta que se abra. Ya, en este caso, por ejemplo, aquí tengo ya la materia y como ustedes pueden ver, aquí tengo yo todos los key topics de los libros, del libro 1 y del libro 2. Entonces esto sí fue lo que me enfoqué a estudiar al máximo. Por ejemplo, aquí pongamos un tema del libro 2, en este caso de HCP. Y como pueden ver aquí miran toda la información de HCP, la más importante. Igualmente esto deben complementarle buscando más información en internet. O si es que es por ejemplo el caso de que no entienden este key topic, tienen que otra vez dirigirse a los libros para poder entender bien. Eso vendría a ser todo en cuanto a la materia que yo estudié de los libros. Otra cosa también es por ejemplo que yo encontré más información en internet, por ejemplo este PDF. En cambio aquí nos abre un poco de lo que son las capas de red del modelo OSI, la capa de aplicación y todas estas, capa física, capa de enlace. Igualmente si es que no dominan mucho las redes tienen que revisar muy bien lo que es el modelo OSI y todo eso, porque hay bastantes preguntas de esas en el examen. Ya, y después de esto, por ejemplo, si seguimos aquí revisando,
También lo que yo fui haciendo es que en cada capítulo de los libros existen preguntas de ejemplo. Entonces yo todas esas preguntas iba también separando para al final de haber estudiado también repasar con las preguntas. Por ejemplo, aquí tengo yo las preguntas con la explicación. En este caso, por ejemplo, como pueden ver, aquí tengo yo separado igualmente por capítulos. Como ven, aquí tengo en cada capítulo más o menos vienen unas 5 o 6 preguntas. Entonces, igualmente, yo cuando ya terminé de estudiar los libros, me puse a resolver todo este cuestionario y ahí me di cuenta que todavía me faltaba mucho por estudiar. Igualmente, si es que no saben por qué una respuesta, también al final de cada libro existe la explicación de las respuestas, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos por capítulos igualmente la explicación de por qué cada respuesta. Y también esto es muy útil cuando no saben por qué es de ese protocolo, por qué no es. Ya, también lo que yo fui haciendo es que fui imprimiendo lo que yo pensaba que me faltaba estudiar. Como ven, aquí tengo un archivo que se llama print. Y aquí tengo, por ejemplo, lo que son las distancias administrativas de los protocolos de enrutamiento. Esto es muy importante porque en el examen existen preguntas en donde les indican que ustedes tienen que saber por qué ruta se va cada enlace o cada paquete. Entonces, uno de los aspectos para definir por qué ruta se va es según la distancia administrativa de cada protocolo. Como pueden ver, aquí tengo yo algunos aspectos de los que yo necesitaba imprimir. Igualmente aquí tengo, por ejemplo, las preguntas, como pueden ver, igualmente la explicación de por qué de esa respuesta o no. Después, cada vez que tenía tiempo libre me ponía a leer. Ya. ¿Qué más tengo aquí, por ejemplo? Aquí tengo también este PDF que también nos indica más sobre CCNA. En este caso es de Routing y Switching. Aquí también nos da varias preguntas que podemos ir resolviendo. Como pueden ver aquí lo que es direccionamiento IP versión 4 y todo eso. Y también me parece que aquí hay laboratorios. Como pueden ver, también aquí tengo laboratorios que yo hice. Entonces también es muy importante que vayan haciendo laboratorios porque si bien la práctica es 100% teórica, también existen preguntas en donde les ponen a ustedes ciertos comandos y ustedes tienen que saber qué es lo que hace ese comando. Entonces también tienen que saber lo que son comandos básicos para manejar los equipos de Cisco. ¿Qué más tengo aquí, por ejemplo? Aquí tengo también lo que vendrían a ser los tópicos del CCNA. Bueno, esto lo pueden encontrar también en la página de Cisco. Y también cómo está distribuido el examen. En este caso, por ejemplo, está aquí el 20% de fundamentos de redes, otro 20% de acceso a la red, también tenemos el 25% de conectividad IP. Y dentro de cada tema existen también subtemas de los cuales tienen que estudiar. Como ven aquí también pueden revisarlo. ¿Qué más tengo aquí en Notes? También tengo más PDFs que me sirvieron también para ir estudiando. Como pueden ver aquí. Cuando yo, por ejemplo, no entendía algún tema en los libros, yo lo que trataba es de buscar información aparte que me dé un poco más resumido lo que está en ese tema. Por ejemplo, en el libro, un tema, pongamos un tema cualquiera, existen, qué sé yo, unas 30 hojas. Pero ustedes pueden encontrar PDFs, por ejemplo, como este, en donde con un solo PDF les dan resumido toda esa información. También aquí tengo más PDFs de, como pueden ver aquí tengo de la capa de los tipos de redes. En este caso existen 7 tipos de redes. ¿Qué más tengo aquí? También lo que son las VLANs, como pueden ver aquí en una forma muy resumida en una hoja. Ya, igualmente si es que ustedes quieren toda esta información que yo tengo, me pueden escribir al correo y yo les puedo enviar sin ningún problema. Ya, bueno, ¿qué más tengo aquí? Esto vendría a ser todo en cuanto a la materia que yo estudié. Como pueden ver, la principal fuente fueron los libros. Y de ahí fui buscando más información en internet. También lo que yo hice es que hay ciertos canales de YouTube en donde también les explican en una forma resumida lo que vendría a ser un tema completo. Entonces, igualmente cuando tengan tiempo libre pueden ponerse a escuchar esos videos que son muy útiles para que entiendan de una mejor manera los temas que no tienen mucho conocimiento. Ya, ahora sí voy a pasar a lo que son los laboratorios. En este caso también, como les dije, es muy importante que realicen laboratorios porque de esa forma ustedes van a entender de una mejor manera de qué trata cada tema. Como ven, aquí tengo yo algunos laboratorios que hice tanto en Packet Tracer como en GNS3. Igualmente les puedo pasar estos laboratorios. Algunos están con los comandos
Por ejemplo este de Access List, aquí tengo yo los comandos que probé y todo eso. Y como pueden ver aquí tengo yo un sinnúmero de laboratorios que también me descargué de internet para yo irles resolviendo. ¿Qué más tengo aquí? Por ejemplo, más laboratorios. Aquí tengo otros laboratorios. Bueno, aquí tengo solo en Packer Tracer. Acá tengo por ejemplo los que hice en GNS3. Me parece que están aquí. Como pueden ver aquí tengo algunos laboratorios que hice, de los que guardé, digamos, porque algunos no les guardaba. Y también aquí tengo algunos con los comandos. Entonces igualmente si ustedes quieren que les pase esto, pueden, como ya les dije, escribirme al correo y yo les pasaría sin ningún problema. ¿Qué más tengo en laboratorios? Tengo también por ejemplo, igualmente en los libros al final de cada capítulo también nos dan los comandos que utilizamos, nos dan todos los comandos. Entonces igualmente yo esos comandos también les iba guardando y les tengo aquí por ejemplo. Como pueden ver aquí tengo igualmente por capítulos los comandos. Como pueden ver son tomadas screenshots de los libros. Y aquí tengo igualmente en los libros también les dan el paso a paso de cómo tienen que ir verificando. Y en el caso de que no les funcione un cierto laboratorio, un cierto protocolo, también les da los pasos de cómo tienen que ir verificando para poder resolver cualquier problema. Entonces es muy útil tener esto por separado, ya que si quieren seguir avanzando en las certificaciones, esto les va a ser muy útil cuando ya estén en niveles más avanzados. Igualmente aquí por ejemplo les da una descripción de cada comando y para qué se usa. Ya como ven aquí tengo todos yo estos comandos que iba sacando de los libros para poder realizar mis laboratorios. Ya, bueno, eso sería todo en cuanto a lo que yo hice para estudiar. Entonces, si es que ya vieron el antiguo video mío, ahí les comenté que me demoré unos 3 a 4 meses para dar este examen. También otras preguntas que me hacen es que si el examen no es en español. En este caso el examen es solo en inglés y en japonés. Entonces para nuestra región tenemos que tomarlo en inglés. Pero si es que ustedes por ejemplo ya estudian los libros, pues ya no será difícil tomar el examen. Porque en los libros también como son en inglés, también aquí tienen que aprenderse los nombres de los protocolos y todo eso. Ya, entonces igualmente acá tengo por ejemplo esta imagen en donde nos muestra cuáles son los puertos que corresponden a cada protocolo. Como pueden ver, también esto es muy útil cuando estamos haciendo access list, porque en el examen por ejemplo nos ponen que si quieren bloquear tráfico HTTP, pero nos ponen con otro puerto, por ejemplo el puerto de HTTP es 80, pero en el examen nos ponen, qué sé yo, un 100. Entonces tenemos que darnos cuenta que esa sintaxis no funciona. Es por eso que también tenemos que saber los números de puertos de los protocolos. En este caso estos son los puertos que yo estudié y creo que son los que son necesarios para dar el CCNA. Igualmente cuando ya van haciendo laboratorios y todo eso, pues ya se les va a ir quedando en su memoria los diferentes puertos. Viéndolo así parece que fueran bastantes, pero una vez que empiezan a estudiar y a repetirlos, pues no es tan complicado. Ya, bueno, para esto he hecho este video para explicarles más o menos cómo hice yo para estudiar. Igualmente, como les dije, los libros iba leyendo. Y pues bueno, si tienen alguna otra duda pueden escribirme también al correo si quieren que les pase todo esto, toda esta información que yo reuní. Y también, bueno, aquí tengo yo un curso que hice en mi universidad, también que es sobre CCNA. Y bueno, hasta aquí llegaría este video, espero haberles podido explicar sus dudas y cualquier otra inquietud que tengan pueden poner en los comentarios. Gracias.